tenemos que cambiar de tema porque está conectado con nosotros el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el alcalde mayor de Bogotá. Alcalde Galán, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Juan, a todo el equipo de la ETM que nos acompaña, a los oyentes, muy buenos días y gracias por esta oportunidad. Pues es muy importante escucharlo hoy, alcalde, y le agradecemos que esté con nosotros porque ayer causó perplejidad, causó preocupación, causó angustia la voz del presidente de la República diciendo que en marzo no va a haber agua y diciéndole a unos soldados que le van a tener que ayudar porque hay que sacar gente de Bogotá porque en marzo no va a haber agua. Eso que dijo el presidente de la República, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Tiene fundamento? ¿No tiene fundamento? Alcalde Galán, lo escuchamos. Bueno, Juan, mire, primero no hay riesgo de que Bogotá se quede sin agua en marzo, ni tampoco que Chingaza o llegue a un nivel de cero en marzo del próximo año. No hay ningún riesgo en ese sentido. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con las afirmaciones que hacemos los líderes políticos en un tema tan crítico como el acceso al agua. No es generando pánico que se va a resolver problemáticas que tenemos, sino es trabajando articuladamente y con sustento técnico. Ahí es importante mencionar una cosa, Juan, cómo funciona el sistema de agua. El presidente mencionó que el embalse donde saca el agua potable de Bogotá no es uno solo. Es un sistema que tiene tres componentes. El agregado sur, que es un componente de la regadera, Chisacá, la planta El Dorado, que trae el 5% del agua. El agregado Chingaza de la planta Biesner, que históricamente ha traído el 70% del agua a Bogotá y que gracias al avance que hemos tenido este año en la optimización de la planta de Tibitoc, del agregado norte, hemos podido reducir lo que traemos de Chingaza. Ya no traemos, digamos, de cada 10 litros que traíamos a Bogotá en enero, se traían 7 de Chingaza, ahora se traen 5. Esa diferencia es porque hemos aumentado este año la capacidad, gracias a las obras que están en curso, de traer agua del agregado norte, de Tibitoc. Entonces, históricamente hemos traído 25% del agua del agregado norte, ahorita estamos por encima del 45%. Es importante tenerlo claro. Ahora, adicional a esto, Juan, ayer se reunió la instancia responsable de recomendarle al presidente de la República si se debe decretar o no el desastre en Bogotá. Es una instancia citada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y de manera unánime recomendaron no decretar desastre en Bogotá. Dicen que no hay los argumentos para hacerlo en este momento. ¿Por qué? Por los esfuerzos que hemos hecho. Las medidas que hemos tomado, Juan, que yo sé que son difíciles de racionamiento, nos han servido para tener, digamos, las herramientas que permitan superar la crisis que estamos viviendo hoy. Por eso no podemos relajarnos, tenemos que mantenerlas, pero con ellas vamos a garantizar que superamos la crisis y que tenemos agua más allá de marzo del año entrante. Inclusive, para terminar la respuesta, las proyecciones que hace el acueducto de Bogotá, que tiene diferentes escenarios y contempla diferentes escenarios. Las proyecciones en el peor escenario, en el sentido de que no llueva absolutamente nada de aquí a marzo, que no haya afluencias a Chuza y al sistema Chingaza, de aquí a marzo, nos indicarían que aún en esa situación no nos quedaríamos sin agua en marzo del año entrante. Tomaría más tiempo para llegar a una situación de esas. Entonces, eso es lo que hemos hecho y es importante decirle a la opinión pública. Hemos tomado las medidas técnicas que se requieren, que son difíciles, sí, pero que nos permiten superar la crisis. Tenemos que mantenerlas, pero gracias a esas medidas y a lo que hemos hecho en términos de avanzar en la optimización de Tibitoc, no hay riesgo hoy de que nos quedemos sin agua en el mes de marzo del año entrante. Alcalde, buenos días. ¿Qué estamos haciendo para aprovechar esta época de lluvias? Es que este mensaje en medio del torrencial aguacero que, por ejemplo, estábamos recibiendo en el día de ayer, pues resulta un poco digamos, contradictorio, pero ¿qué estamos haciendo para aprovechar aún más, no solamente que se llenen los embalses, sino tenemos otros sitios donde podemos almacenar agua precisamente para no llegar a esta situación y para superar el bendito racionamiento? Por Dios, es que tampoco hay derecho que una ciudad como Bogotá, de este nivel, de 10 millones de habitantes, esté racionada. Pues Darcy, a ver, varias cosas. Uno, este es un problema que surge del hecho de que este año tenemos las menores afluencias al sistema Chingaza en registro. Desde el año tal vez 62 o 60 que tenemos registros, no había vivido un año con tan bajas afluencias al sistema.
Pues es una situación realmente que, pues estamos hablando de una situación que tal vez en los últimos 60 años no habíamos vivido, o cerca de ahí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de cómo enfrentar la crisis. El sistema de agua de Bogotá, como les decía, ha dependido históricamente mucho de Chingaza, que depende de afluencias que tienen un proceso, digamos así, una evolución de un año. En un año tiene una temporada donde se llena y en el mismo año tiene la temporada donde se desocupa. Si en 2 años, como nos ha ocurrido en 2023 y 2024, hay un nivel muy bajo de afluencias, pues el sistema entra en una situación crítica. Eso es lo que ha pasado. El último año crítico que teníamos en registro era el año 95, con una diferencia, y es que el año 94 tuvo muchísimas lluvias, mientras que el año 2023, el año previo a este, no tuvo muchísimas lluvias. Recibimos ya el sistema con muy bajo nivel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aparte de lo que les he mencionado, que el racionamiento es el tema de traer más agua al agregado norte, que eso es importante. Hemos aumentado de 25 a 45% el agua que traemos del agregado norte. Eso es algo no menor en cuestión de 8 meses. Estamos trabajando el tema de aguas lluvias. No es tan simple como algunos creerían. Digamos, almacenar aguas lluvias no es tan rápido eventualmente. Bogotá tiene un esfuerzo que se ha venido desplegando en unos sistemas urbanos de drenaje sostenible, unos SUD se llaman, para utilizar en espacio público aguas lluvias. Y eso se ha hecho en varios parques y lo vamos a multiplicar. Lo estamos haciendo, ya existe y lo estamos multiplicando gracias a las obras que hemos hecho este año. Sí, alcalde. En términos de vivienda es más difícil, toma más tiempo. Nosotros tenemos proyectado que las 60.000 viviendas que vamos a promover a través del plan de vivienda de interés social y prioritario en Bogotá van a tener todos los sistemas de reutilización de aguas. Pero, alcalde, los mejoramientos de vivienda también. Pero, alcalde, concentrándonos en el tema de esa, digamos, esa paradoja que en medio de los aguaceros una ciudad de 10 millones de habitantes esté en racionamiento de agua, eso creo que no pasa, eso es de Guinness Record, pero es su mensaje como alcalde para el futuro. Por ejemplo, Chingaza 2, qué nuevos proyectos se están haciendo, cómo se va a tratar de solucionar el problema a futuro. Es decir, con que racionemos o que guardemos unos baldes de agua, eso no es un proyecto, digamos, serio. ¿Qué proyectos tiene planeado el acueducto, la alcaldía, para solucionar este problema a raíz? Gracias, Fernando. Mire, una cosa antes de eso. Hoy en el mundo, el 30% de las ciudades de más de 1 millón de habitantes tienen problemas de agua. 1.000 millones de personas que viven en ciudades hoy viven en ciudades que tienen problemas de acceso al agua. Es un tema que no es limitado a Bogotá. Yo me he reunido, por ejemplo, con personas de Ciudad del Cabo, hemos tenido reuniones con gente de Montevideo, Barcelona, entre otras ciudades que han tenido retos de abastecimiento de agua complejos en los últimos años. Es un tema en el mundo que está creciendo, dentro del cual tenemos obviamente todos que actuar. Ahora, la pregunta suya es clave. ¿Qué vamos a hacer de fondo? De fondo, primero, reducir la dependencia de Chingaza. Y eso se logra gracias a lo que ya venimos haciendo en términos de TVTOC. Distribuir mejor el abastecimiento de agua para no tener una dependencia tan grande en uno de los componentes del sistema. Y eso ya se está avanzando y se ha logrado este año bajar en un 20%. Y podremos llegar, Fernando, ya no a traer como hoy traemos 8 metros cúbicos de agua por segundo, que más o menos en 45, un poco más de la mitad, sí, o menos de la mitad del agua que consumimos de TVTOC, sino podremos, gracias a esas obras, traer cerca de 9.5 metros cúbicos por segundo. Eso es más de la mitad, más del 50%. Eso dependerá de la concesión de la CAR, que ya presentamos una solicitud de ampliación de esa concesión. Alcalde. Ahora, el proyecto también está estudiando que Chingaza 2, analizándolo, obviamente hay que analizarlo, y las proyecciones de precipitación en el sistema Chingaza, a ver si ameritan avanzar en ese proyecto, incluyendo el embalse de la playa. Fortalecimiento del agregado sur también es fundamental, y vamos a invertir cerca de 90 millones de dólares con Conservación Internacional en una inversión particularmente en la cuenca alta del río Bogotá, para poder conservar, restaurar y tener la capacidad de traer más agua del agregado norte. Todo eso está contemplado. Pero volvamos al presente, alcalde, con los buenos días. Volvamos al presente, porque es que las declaraciones del presidente Petro son alarmistas y generan un impacto. Además de ese anuncio que hizo de que posiblemente Bogotá se quedará con 0 agua, es decir, sin agua en marzo, habló de mover militares. Quiero que escuche usted esta declaración y nos dé también su opinión sobre lo que dijo el presidente.
y estamos muy preocupados porque una vez acabe la época de lluvias, que es más o menos diciembre, si es que apuntamos a un clima cada vez más variable, pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. ¿Y ustedes se imaginan qué tendremos que hacer con una ciudad de 8 millones de habitantes sin agua? O sea, nos tocaría llevar a muchos de ustedes allá a ver cómo hacemos para sacar población, para a muchos de ustedes agua. le estaba hablando a una tropa, a militares que estaban enfrente. Es decir, lo que dice el presidente, va a tocar militarizar y llevar militares cuando esta situación se presente. ¿Qué tanto daño le hace esto a la tarea que está adelantando usted, alcalde, tratando de generar conciencia, pero sin alarmismos? ¿Qué tan grave es lo que ha dicho el presidente? Pues mire, no hay ningún sustento para esa afirmación. Ningún sustento, que además eso se demuestra con el hecho, como les mencionaba, que ayer la instancia del gobierno nacional, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que cita esa instancia, de manera unánime decidió que no era recomendable declarar desastre en este momento porque no se justificaba en este momento. Entonces, pues es importante que el gobierno nacional también oiga las voces técnicas que tiene en su interior, para que de esa forma, pues las afirmaciones que se hagan tengan un sustento técnico. No hay un sustento para decir que nos vamos a quedar sin agua. Como les decía, el presidente habla de un embalse. Bogotá tiene un sistema que tiene varios embalses, no solamente uno. Aún ese embalse al que él se refiere no va a llegar a cero en el mes de marzo, tampoco. No va a ser necesario sacar militares. Ahora, sí es necesario mantener el racionamiento, eso sí, tenemos que mantenerlo, tenemos que mantener el ahorro, el esfuerzo en reducir el consumo, eso sí, pero es gracias a esas medidas que hemos tomado que no nos vamos a quedar sin agua. Pero yo sigo un llamado para que manejemos con responsabilidad un tema tan crítico como es el abastecimiento de agua. Es un tema que requiere de sustento técnico y que hemos tenido ese sustento para tomar las medidas que han permitido avanzar como hemos avanzado hasta ahora. Sí, alcalde, pero si usted lo que nos dice es que la propia UNGRD ha dado otros conceptos técnicos contrarios a lo que dijo el presidente de la República ayer, en resumen, ¿el presidente de la República está mintiendo abiertamente sobre la situación del agua en Bogotá? Pues mire, está haciendo afirmaciones que no tienen sustento, porque no hay ningún sustento técnico para poder afirmar que nos vamos a quedar sin agua en Bogotá en marzo. No hay ese sustento. Tanto la unidad de gestión de riesgo que citó, no es solamente la unidad, ellos citaron un comité que es el encargado de recomendarle al gobierno nacional si se debe decretar el desastre o no. Todos dijeron, en este momento no hay motivo para declarar el desastre. Lo dieron ayer en su reunión. Entonces, esa información que tiene el presidente es que tal vez le falta información, no ha recibido la información completa de la unidad de gestión de riesgos. Es importante que la reciba y de esa forma, pues, las afirmaciones que hagan tengan un sustento técnico, ¿no? Pues a mí sí me parece importante decir eso. No podemos llamar ahorita con pánico a la ciudadanía a decirle que vamos a quedarnos sin agua en 4 meses. Eso no va a ocurrir. Es más, como les decía, las proyecciones del acueducto, aún sin precipitaciones, sin afluencias al sistema Chingaza, nos permitirían tener agua en marzo sin problema. Es decir, tenemos suficiente agua hoy para llegar hasta marzo, aún sin problema, sin tener precipitaciones. Eso es importante tenerlo en el radar porque son parte de las proyecciones técnicas que hacen equipos serios como los que tiene el acueducto. Pues estas son las precisiones del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, frente a las voces del presidente de la República ayer. Por supuesto que tenemos que ser muy responsables con el agua y tenemos que seguir participando con plena responsabilidad de las campañas de ahorro de agua, pero queda claro que ese panorama apocalíptico en el que en marzo estaba seco el embalse y Bogotá moría de sed y tenían que llegar unos militares a llevar personas a otro lugar porque en Bogotá no había agua, pues no corresponde a la información meteorológica, a la información técnica de la que dispone el acueducto de Bogotá y la alcaldía mayor. Y seguiremos, alcalde, acompañando las campañas de uso racional, de uso eficiente y de ahorro de agua. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por ese mensaje, por esas campañas, porque es fundamental mantenerlas también. 6:59, la FM de RCN, las noticias como son. A continuación, el himno nacional de la República